Te dijeron que si Dios te elegía, todo sería más fácil, más puertas abiertas, más reconocimiento, más compañía. Pero lo que nadie te explicó es que antes de usarte, Él suele aislarte, porque la mujer elegida no es llevada al centro de la escena de inmediato. Es conducida, casi en secreto, por caminos solitarios, donde nadie aplaude, nadie entiende, y muchas veces nadie permanece. ¿Y por qué? Porque en ese silencio, en esa separación, en esa soledad, es donde ocurre la formación que el mundo nunca ve. Tal vez tú estés viviendo justo eso ahora. Has sentido que algo dentro de ti fue despertado, como si tuvieras un propósito que aún no logras nombrar. Pero a medida que ese llamado crece, todo a tu alrededor parece apagarse. Personas que te entendían ya no lo hacen. Relaciones que te llenaban ya no te alcanzan. Y comienzas a preguntarte, ¿estoy haciendo algo mal? Pero, ¿y si ese vacío fuera una señal de que estás en la dirección correcta? Este video no es para cualquiera. Es para ti, que has sentido ese peso invisible del cielo. Para ti, que caminas con lágrimas ocultas mientras sigues obedeciendo. Para ti, que sospechas que el silencio de Dios tiene más sentido del que puedes comprender. Aquí no vamos a darte frases bonitas, vamos a abrir el alma. Y lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que vives tu proceso para siempre. ¿Estás lista para entender por qué Dios te está llevando por un camino donde pocos quieren caminar? Nadie habla de esto en voz alta, pero toda mujer con un llamado profundo pasará por un desierto. No hablo de arena ni de camellos. Hablo de esa estación en la que todo parece detenerse. Relaciones, planes, emociones. Es como si Dios la llevara a un terreno estéril para trabajar algo fértil dentro de ella. Y no es castigo, es diseño. Moisés fue al desierto antes de libertar un pueblo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. ¿Y tú? ¿Ya notaste que justo cuando empezaste a buscar más de Dios, el mundo se volvió más silencioso? Ese silencio, lejos de ser ausencia, muchas veces es la forma más intensa de la presencia de Dios. Es allí donde Él susurra lo que no diría en medio del ruido. El desierto es escuela, laboratorio, altar. Y aunque nadie vea lo que pasa ahí, los frutos aparecerán a su tiempo. ¿Te has dado cuenta que en medio del desierto todo se vuelve más claro? El hambre física revela el hambre del alma. El tiempo se alarga, pero la visión se afina. Como dice Oseas 2:14, yo la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. Dios no te soltó, te atrajo. Hay mujeres que pensaban que estaban siendo olvidadas, cuando en realidad estaban siendo formadas. El proceso espiritual no se mide por aplausos, sino por obediencia en secreto. Y lo que parece estancamiento, muchas veces es preparación. En el desierto se purifica la intención, se quiebra el orgullo y se prueba la fe. Es ahí donde una mujer deja de buscar validación humana y comienza a vivir bajo la aprobación del cielo. Porque no hay likes en el desierto, pero hay dirección divina. ¿Sabes qué es lo más impactante? Que cuanto más silencioso parece todo, más fuerte es lo que está siendo depositado. Dios no se apresura. Si Él te apartó, es porque lo que te va a confiar no es pequeño. Y sí, oírlo en secreto es una de las formas más profundas de ser elegida. ¿Será que todo ese silencio que estás viviendo es porque estás más cerca del llamado de lo que imaginas? Pero espera, porque hay algo aún más desconcertante. ¿Y si las personas que te rodean tampoco fueran capaces de entender ese llamado? Hay momentos en los que la mujer elegida comienza a sentirse como extranjera en su propia casa, en su círculo, incluso dentro de su iglesia. No porque haya cambiado de fe, sino porque su llamado la está separando. Es difícil de explicar, porque ni ella misma entiende del todo lo que está ocurriendo,
pero algo dentro de ella arde, la inquieta, la empuja a buscar más de Dios, mientras todo a su alrededor parece seguir igual. ¿Recuerdas a Ana? Mientras clamaba por un hijo con el corazón desgarrado, el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. 1 Samuel 1:13-15. El problema no es que no te escuchen, es que no pueden oír lo que solo fue revelado a ti. Muchas mujeres, al empezar a vivir el proceso del llamado, experimentan una soledad inesperada. Personas que antes eran apoyo comienzan a distanciarse. Familiares que antes animaban, ahora dudan. Amistades que parecían eternas, se enfrían. Pero no es rechazo, es redirección divina. Dios permite la incomprensión no para herirte, sino para fortalecerte en Él. Porque si necesitas que todos entiendan tu proceso para seguir caminando, entonces aún no estás lista para lo que viene. El llamado real no busca aprobación, busca obediencia. Y esa obediencia, muchas veces, se cultiva en silencio. Es hora de dejar de explicarte a quienes no fueron llamados a caminar contigo este tramo. Jesús mismo dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Mateo 7:6. No porque los demás sean malos, sino porque no todos están preparados para entender el peso del propósito que llevas. Usa este tiempo para profundizar en la palabra, escribir lo que Dios te muestra y orar con la convicción de quien ha sido marcada por el cielo. María guardaba todo en su corazón, incluso cuando nadie más comprendía lo que vivía. Lucas 2:19. Y si has llegado hasta aquí preguntándote por qué estás sola en esto, tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué quiere Dios que descubras ahora que nadie más está opinando? Porque hay un tipo de claridad que solo llega cuando las voces humanas callan. Pero eso te prepara para un nuevo nivel. Y justo cuando empiezas a aceptarlo, llega otra realidad aún más incómoda. Ser escondida por Dios no es un castigo. Es parte del plan. No estás olvidada, estás sembrada. Esa es la diferencia que lo cambia todo. La mujer escondida no es aquella que ha fallado, sino aquella que está siendo preservada por un tiempo específico. Dios no expone lo que aún no ha madurado, y por eso muchas veces te oculta. María no fue conocida como la madre del Salvador de un día para el otro. Antes de que el milagro naciera en su vientre, vivió un tiempo largo en el anonimato, en lo cotidiano, en lo sencillo. Lucas 1:26-31. Y eso también es parte del propósito. Aprender a ser fiel donde nadie te aplaude. Ser escondida por Dios se siente como estar invisible para el mundo. Nadie te llama, nadie te reconoce, nadie te invita. Pero en lo secreto, Él te está formando. No eres irrelevante, eres intencionalmente colocada aparte. Como Moisés, que pasó 40 años cuidando ovejas antes de libertar a Israel. Como David, ungido rey, pero regresando al campo a tocar su arpa en soledad. Dios no es lento, es perfecto en su tiempo. Y el escondite no es una cárcel, es un útero espiritual donde algo nuevo está creciendo. Y mientras estás ahí, puedes hacer mucho más de lo que crees. Este es el momento para construir una relación profunda con Dios, aprender a oír su voz sin intermediarios. Puedes escribir tus oraciones, estudiar libros que fortalezcan tu fe, como Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, o simplemente caminar y hablar con Él como quien habla con un padre. Porque este no es tiempo perdido, es inversión invisible. Y todo lo que se cultiva en secreto, florecerá en público cuando llegue la hora. Pero ¿sabes lo que muchas veces duele más? No es estar escondida, es no saber por cuánto tiempo. Esa incertidumbre desespera, pero justo ahí, donde parece que nada está pasando, Dios comienza a trabajar en lo más profundo. Porque antes de cumplir una promesa, Él prepara a la persona que va a sostenerla. Y ese tipo de formación exige algo aún más difícil:
Entender que la soledad puede ser santa. Hay una gran diferencia entre estar sola y ser apartada. La soledad impuesta por la vida puede herir, pero la separación hecha por Dios transforma. Muchas mujeres sienten que han sido dejadas de lado, cuando en realidad están siendo puestas aparte. ¿Para qué? Para ser formadas sin distracciones, sin comparaciones, sin el ruido del mundo. José fue apartado antes de ser gobernador. Fue traicionado, vendido, encarcelado. Pero en ese aislamiento, Dios estaba construyendo el carácter de un líder. Génesis 39. ¿Y tú? ¿Podrías estar siendo forjada para algo que aún no puedes ver? Dios no solo trabaja en tus sueños, trabaja en ti. El proceso espiritual no consiste apenas en cumplir promesas, sino en preparar el corazón que sabrá vivirlas. Y eso requiere separación, no para humillarte, sino para pulirte. En el silencio aprendes a depender de Dios. En el anonimato aprendes a servir con humildad. En la falta de reconocimiento aprendes a valorar lo eterno. Porque antes de colocarte en lugares altos, Él necesita asegurarse de que tu corazón no se elevará con ellos. El aislamiento no es un castigo, es una etapa. A veces, la mujer de fe se siente invisible, incluso haciendo todo bien. Ora, busca, sirve, pero nada se mueve. ¿Será que Dios la olvidó? No. Él la está refinando. Y esa sensación de estar sola, muchas veces, es el eco del cielo diciendo: estoy contigo, pero necesito que confíes más en mí que en los demás. Si estás viviendo esto, no te desesperes. Aprovecha este tiempo para fortalecer tus raíces. Lee los Salmos, especialmente el capítulo 27, donde David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Pero aquí va una verdad que muchas evitan decir: ser apartada por Dios puede doler tanto como ser rechazada por el mundo. Solo que esta separación trae propósito, no vacío. ¿Y si todo lo que estás viviendo fuera parte de una estrategia divina para preparar tu espíritu antes que tus circunstancias? Tal vez el silencio que experimentas ahora sea una invitación para entender un tipo de amor que no se ve, pero se siente. Y lo que viene después de eso es aún más desafiante. Hay momentos en que la mujer clama, suplica, ora con lágrimas, y el cielo parece enmudecer. ¿Te ha pasado? Es como si cuanto más necesitas respuestas, más profundo se vuelve el silencio de Dios. Pero ese silencio no es vacío, es lenguaje. Dios habla también cuando calla. Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y aún en ese silencio aparente, el plan de redención estaba en marcha. A veces, el cielo no responde con palabras, sino con propósito. Y eso cuesta entenderlo. Cuando Dios calla, no está distante. Está probando tu oído espiritual. Está afinando tu discernimiento para que no dependas de emociones, sino de convicciones. Es en esos momentos donde muchas se confunden. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios me dejó? No, mujer. Él te está enseñando a caminar por fe, no por vista. Porque si solo confías cuando sientes, no es fe, es emoción. Y el llamado que llevas exige más que emoción, exige raíces profundas. Tal vez el silencio que vives hoy sea el entrenamiento que necesitas para sostener lo que vendrá mañana. En vez de interpretar el silencio como abandono, míralo como una invitación. ¿Qué puedes hacer mientras Dios guarda silencio? Puedes escribir tus oraciones en un diario, cantar salmos como lo hacía David, o incluso simplemente sentarte en quietud y escuchar tu propio corazón. Porque muchas veces, en ese eco interior, el Espíritu te revela lo que tu ansiedad no te deja ver. Lee Lamentaciones 3:26. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esa espera no es pasiva, es una postura activa de fe. Y hay algo aún más profundo que pocas personas entienden. Cuando Dios guarda silencio,
muchas veces lo hace porque ya confía en ti, porque sabe que no necesitas un empujón, solo perseverancia. Pero este tipo de silencio también abre otra puerta incómoda. ¿Cómo seguir adelante cuando todo parece estancado? Esa es la pregunta que muchas evitan, pero que te lleva al centro del propósito. Toda mujer que ha sido marcada por Dios para algo mayor pasará por pruebas que nadie más verá. No serán públicas, no tendrán testigos, ni likes, ni aplausos. Serán pruebas silenciosas, en el secreto, en la noche del alma. Es ahí donde Dios mide la profundidad de tu fe, no por lo que haces cuando todo va bien, sino por cómo reaccionas cuando no hay escenario. Jesús fue probado en el desierto sin una sola mirada humana sobre él. Mateo 4:1-11. Y si incluso el Hijo fue probado en soledad, ¿por qué tú no lo serías? El aislamiento no es solo una etapa del proceso, es una herramienta precisa de formación. Es allí donde se revelan tus verdaderas motivaciones. ¿Estás buscando a Dios o el reconocimiento que viene con servirle? ¿Estás dispuesta a obedecer incluso cuando nadie te ve? Porque es fácil decir sí al propósito cuando todo está a favor, pero el verdadero sí se dice cuando estás en silencio, con lágrimas, con incertidumbre, y aún así permaneces. El aislamiento saca a la luz todo lo que estaba escondido dentro, lo bueno, lo malo y lo inmaduro. Y ese lugar de prueba no es solo un momento pasivo, puedes aprovecharlo para cultivar lo eterno. Leer proverbios con detenimiento, memorizar promesas, escribir cartas a Dios, como hizo Habacuc en su libro, o incluso caminar y orar en voz alta en lugares donde nadie te escuche. Dios está observando tu fidelidad en lo pequeño. Él quiere ver si puedes ser confiable sin títulos, sin aplausos, sin reconocimiento. Porque el carácter se forma en la oscuridad, no bajo los reflectores. Pero aquí viene una verdad que incomoda. Algunas de las pruebas más intensas ocurren justo antes de la manifestación, como una sala de parto espiritual donde el dolor anuncia que algo está por nacer. Y ese nivel de presión solo lo enfrentan mujeres con propósito real. ¿Estás en esa etapa? Entonces no estás fallando. Estás siendo formada. Pero hay algo más difícil aún. ¿Cómo mantener la visión viva cuando nadie más ve lo que tú ves? Hay mujeres que cargan una visión tan profunda que duele. Ven lo que otros no ven, sienten lo que otros ignoran, perciben en el espíritu lo que aún no ha ocurrido en lo natural. Esa sensibilidad espiritual no las hace superiores, pero sí las vuelve más solitarias. Jeremías lloraba por un pueblo que no quería escuchar. Jeremías 9:1. Ezequiel vio cosas que ningún otro entendía. Y esas visiones no vinieron con compañía, sino con carga. La mujer que es proféticamente sensible muchas veces es malinterpretada, ignorada o incluso ridiculizada. Pero eso no anula lo que vio, solo confirma lo que Dios le confió. La soledad profética no es un castigo, es una consecuencia, porque ver más también es cargar más. Mientras los demás siguen con su rutina, tú ya estás inquieta por algo que apenas comenzó a gestarse. Y lo más frustrante es que no puedes explicarlo con claridad. No hay palabras suficientes para traducir lo que sientes en tu espíritu. Es como estar embarazada de una promesa, pero sin pruebas visibles. Y en ese estado, muchas veces, no hay quien te acompañe, porque no todos tienen el corazón dispuesto para caminar con una visionaria. Pero aquí va algo que puede ayudarte. Empieza a registrar tus visiones. Escribe lo que sientes, lo que Dios te muestra, aunque no entiendas del todo. Ora con base en eso. Busca historias en la Biblia de mujeres como Débora, Ana, María. Todas ellas vieron lo que aún no existía y se posicionaron en fe. Puedes también conectar con otras mujeres de fe, aunque sean pocas. A veces, una conversación con alguien que habla tu idioma espiritual
puede ser un respiro en medio de tanta incomprensión. Porque la visión necesita ser cuidada antes de ser compartida. Y aún hay algo más delicado. La visión que llevas puede ser la razón por la cual Dios ha permitido tantas separaciones. No todos están preparados para ver lo que tú ves. No todos pueden acompañarte en este tramo. ¿Será por eso que has sentido tanto aislamiento en esta temporada? Porque antes de manifestar la promesa, Dios protege a la mujer que la va a traer al mundo. Y justo ahí comienza un nuevo nivel de entrega. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿sigues pensando que estás sola? O tal vez ahora puedes ver que tu aislamiento tiene propósito, que tu silencio está lleno de presencia y que tu proceso es parte de un diseño divino mucho más grande que tú misma. Dime algo. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir luchando para encajar donde ya no perteneces? ¿O vas a rendirte de una vez por todas al proceso que Dios diseñó solo para ti? Porque hay un tipo de mujer que transforma generaciones. Pero primero, deja que Dios transforme su interior en la soledad. Quiero saber de ti. ¿En cuál de estas etapas estás? ¿Cuál fue la parte que más te habló? Deja tu comentario aquí abajo. No estás sola. Otras mujeres también están pasando por este camino. Este espacio es para ti, para compartir, llorar si hace falta y sobre todo, crecer. Y si este mensaje tocó tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque aquí seguimos hablando de lo que nadie más se atreve a decir, pero que muchas están necesitando escuchar. Lo mejor todavía no ha sido revelado. Quédate cerca.